queremos comenzar con la inminente salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol. Así se acordó luego de una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la empresa convocada anoche por el presidente Petro en la Casa de Nariño. Su salida sería el final de una de las más cuestionadas gestiones al frente de la empresa más grande e importante del país y la que representa la mayor fuente de ingresos del Estado. Una empresa que por décadas se había caracterizado por un manejo técnico y que lamentablemente, bajo la presidencia de Roa, terminó envuelta en lamentables escándalos y denuncias de despilfarro, contratos polémicos y lo más grave, con una empresa desvalorizada y reducida en su tamaño y en sus ganancias. Vamos a comenzar con Luis Eduardo Maldonado. Luis Eduardo, ¿qué se sabe de esta renuncia? Se sabe que la salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol está cantada. Una alta fuente de gobierno le ha confirmado a Noticias Caracol que anoche, en la reunión en Palacio entre el presidente Petro y Ricardo Roa, se habló de un acuerdo para dejar la presidencia de Ecopetrol, que se reunieron por espacio de una hora en privado y luego hubo una reunión ampliada con la Junta Directiva de Ecopetrol. Dice la fuente que el presidente y Roa evaluaron la difícil situación por la que está atravesando la empresa estatal, que miraron los últimos escándalos, pero se centraron especialmente en el que ha causado revuelo nacional por la firma de un contrato por casi $6 millones entre Ecopetrol y una empresa norteamericana para que mirara el posible impacto negativo a nivel internacional de Ecopetrol con la presidencia de Ricardo Roa. Esto es una reunión que fue a puerta cerrada, pero de la que Noticias Caracol tuvo detalles. La Casa de Nariño fue el reciente escenario donde se discutió la crisis que se vive en Ecopetrol. En la noche de este miércoles llegaron al despacho del presidente Gustavo Petro, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, los miembros de la Junta Directiva y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. El primer efecto de la cita de alto nivel fue un acuerdo para la salida de Ricardo Roa como presidente de la compañía, tal y como lo contaron las fuentes de Palacio a Noticias Caracol. En la reunión también estuvo sobre la mesa la renuncia de Mónica de Greiff a la Junta Directiva de Ecopetrol y la suma de escándalos alrededor de la empresa, pero sobre todo de su presidente Ricardo Roa. La renuncia de la señora de Greiff, en la que no explicó las razones de su renuncia, generó preocupación porque dejaría la Junta Directiva con 8 integrantes, lo que dificultaría cualquier decisión futura. Por esta razón, según las fuentes consultadas, se le pidió un margen de espera mientras se suple su salida. Ante la inminente salida de Ricardo Roa, se ventila el nombre del actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, como sucesor. Sin embargo, varios miembros de la Junta Directiva no estarían de acuerdo con esa designación. A la resistencia que genera su nombre se suma la inhabilidad de Palma para llegar a este cargo porque tendría que haber renunciado un año antes a la cartera de Minas y Energía para ser presidente de Ecopetrol. En medio de la tormenta, en esa reunión también se conoció que el presidente Petro dejó claro su inconformismo por la manera como Ricardo Roa está liderando los proyectos de transición energética en Ecopetrol. A estas objeciones por su papel frente a un proyecto bandera del gobierno se suman los escándalos que sacuden a Roa. La Procuraduría le pidió al Consejo Nacional Electoral que se sancione a Ricardo Roa por sus actuaciones como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según el Ministerio Público, Ricardo Roa habría actuado de manera intencionada para ocultar información sobre la presunta violación de topes en la financiación de la campaña presidencial. La Procuraduría pide sancionar a Roa con una multa de 300 millones de pesos y la devolución de 154 millones, monto en el que se excedieron los gastos en la primera vuelta presidencial. Por su parte, Ricardo Roa dice que entregó todas las pruebas que comprobarían la legalidad en la campaña. Frente al escándalo por un contrato por $8,5 millones con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, cuya supuesta finalidad era medir el impacto de los escándalos de Ricardo Roa en los mercados internacionales, cuyo contrato aumentó 7 veces su valor porque desde 2024 se ejecutaba por $875.000. Según versiones consultadas por Noticias Caracol, hubo una suspensión de ese contrato en marzo de 2025 para que no se ejecutara. Sin embargo, otras versiones aseguran que funcionarios en Ecopetrol habrían saltado a la Junta Directiva para ejecutar ese contrato con el aumento presupuestario.
Y este otro dato me lo cuenta una alta fuente de Ecopetrol. Me dice que anoche hubo un regaño, un duro regaño del presidente Gustavo Petro para la Junta Directiva de Ecopetrol, que les dijo que se volvieron petroleros. Se volvieron petroleros y dejaron de lado las metas, las tareas que les había dicho el presidente en materia de transición energética. Y el dato segundo, el último dato, tiene que ver con la reunión que comienza a esta hora, una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de Ecopetrol para afinar lo que nos contaba Laura Rojas, la solicitud a la saliente funcionaria Mónica de Greiff para que permanezca en el cargo por lo menos 2 meses más, mientras surte el efecto de la convocatoria de la Asamblea, que serían más de 5.000 socios los que elegirían a la nueva integrante de la Junta Directiva de Ecopetrol. Luis Eduardo, a propósito, expertos consultados aseguran que debido a este adverso panorama, la compañía enfrenta el peor momento en su historia a nivel reputacional y operativo. Y lo más grave, coinciden en que estaría entrando a un punto de no retorno. La iguana no solo se está adelgazando, se está debilitando al punto de inanición y de no poder recuperarse. En esto coinciden expertos que advierten que la que fue la joya de la corona de Colombia estaría entrando a un punto de no retorno por escándalos y malos manejos. La iguana no solo no se ha adelgazado, sino que está entrando en un proceso de debilidad que la puede llevar a la muerte. La mayor preocupación es el desempeño de la empresa en sus actividades tradicionales asociadas a hidrocarburos, a petróleo y gas, donde hay unas preocupaciones muy válidas respecto a que que es el core de su negocio, pues no ha crecido y no se ha venido fortaleciendo con la necesidad que tiene pues el país de que efectivamente nosotros tengamos nuevos descubrimientos importantes en materia de hidrocarburos, y es ahí donde yo creo que están concentradas las preocupaciones respecto a por qué la iguana efectivamente se ha adelgazado. Y lo más grave, según los expertos, es que si la empresa no avanza por un lado en lo que tiene que ver con su manejo directivo, tampoco lo está haciendo en su operación, lo que a la larga ha generado un debilitamiento sistemático. Yo creo que independiente de los momentos críticos de la empresa por caídas de precio, que eso lo hemos visto en distintos momentos de su historia, creo que nunca habíamos estado enfrentados a una situación tan grave desde el punto de vista estructural, porque se ha afectado al gobierno corporativo, se le han cortado las alas a la empresa en su negocio principal bajo un sofisma de que debe incursionar en otras fuentes de energía, olvidándose del petróleo y del gas, lo cual es absurdo. Y por otro lado, pues lo que vemos es que la empresa la están prácticamente la están asfixiando. Coinciden en que la firma del polémico contrato por $5,8 millones con una firma en Estados Unidos para medir el impacto de los escándalos de Ricardo Roa en los mercados internacionales fue la gota que rebosó la copa. Es algo inaudito y descabellado. Y de ahí pues la crisis, las renuncias que ya están viniendo, las noticias de que hay decenas de altos funcionarios grabados subrepticiamente. Es decir, se ha vuelto una tragicomedia la vida en Ecopetrol. No le queda tiempo ni cabeza para concentrarse en las cosas importantes que debe tener la dirección de Ecopetrol, que es el mejor bienestar de la empresa como empresa petrolera. Un contrato de $5 millones para que revelen lo que ya se sabe, y es que la permanencia de Ricardo Roa en la empresa le causa daño a la empresa. ¿Por qué? Porque está siendo investigado por los manejos irregulares en la campaña presidencial y al mismo tiempo pues porque ha seguido unos lineamientos de política pública que son desastrosos para la empresa. Entonces claro que le causa daño. Entonces $5 millones para eso no tiene ningún sentido. Resaltan que esta crisis ya tiene un impacto directo sobre el bolsillo de los colombianos y es el aumento en el pago de la factura del gas por la pérdida de autosuficiencia derivada de las políticas implementadas en la compañía por este gobierno. La situación que vive Ecopetrol en materia de manejo administrativo y en su imagen corporativa se ha visto reflejada claramente en las cifras operativas, así como en el mercado bursátil. Henry González, cuéntanos lo que viene ocurriendo con la petrolera colombiana.
Así es, Catalina, buenas tardes. Pues estamos hablando para empezar de la compañía más importante del país, la que más ingresos genera, pero también la que más transferencias de dinero le hace al gobierno nacional, precisamente que vive en buena medida de estas transferencias. Pues veamos entonces lo que está pasando en materia de cifras en los últimos años. En materia de ingresos de la petrolera estatal, en 2022 cerró con unos ingresos de 159.5 billones, en 2023 ya bajaron a 143, el año pasado cerraron en 133 billones y este año en el primer trimestre los ingresos fueron de 31.4, lo cual es un promedio más bajo sobre el promedio trimestral de estos años anteriores. De ahí se desprenden las utilidades de Ecopetrol. En 2022 cerraron con utilidades por 33.4 billones de pesos. En 2023 bajaron a 19.1, el año pasado a 14.9 y este año en el primer trimestre bajaron a 3.1 billones, también por debajo del promedio trimestral de estos últimos 3 años. En materia de producción de petróleo y gas equivalente, en el 2022 se producían 709.000 barriles por día. El año 2023, 737.000, subió. El año pasado también subió un poco, 746.000. Y en el 2025, este año, el promedio ha estado en 745.000. Lo curioso acá es que los incrementos leves que se han dado en estas producciones provienen de los pozos petroleros que Ecopetrol tiene en sociedad con otras compañías en Estados Unidos y donde se explota por medio del sistema de fracking, algo que en Colombia la petrolera ni el gobierno han permitido. Ahora bien, todo esto se ha visto reflejado claramente en la situación bursátil, es decir, de la acción en los mercados de acciones en Colombia y en el mundo, porque miren ustedes que en el caso de Colombia, en marzo de 2022, cuando el gobierno de Petro todavía no era seguro, apenas se estaba calentando la campaña política en ese momento, la acción de Ecopetrol valía 3.660 pesos. Hoy ya vale 1.770 pesos, es decir, que ha caído 51.7% el valor de la acción de Ecopetrol. Eso nos lleva también a que entonces la capitalización bursátil, que es el término que se usa para decir cuánto vale una empresa en la bolsa de valores si se quisiera vender hoy todas las acciones que están en circulación. En el marzo de 2022 la empresa hubiera costado 154.4 billones de pesos. Hoy si se vendiera valdría 73.2, es decir, 81 billones de pesos se ha depreciado el valor bursátil de esta compañía petrolera. Y también se puede medir a través del peso que Ecopetrol tiene en todas las demás acciones que integran el llamado Colcap, que es el grupo de aproximadamente las 20 empresas más importantes del país en la Bolsa de Valores de Colombia. En el 2022 Ecopetrol pesaba el 13% de toda esa canasta de compañías. Hoy está pesando el 9,12%. Y este otro tema también dice mucho porque es el valor del título y cómo se percibe el título de Ecopetrol que se cotiza en la Bolsa de Nueva York. Allí hace 3 años y hasta hoy el título de Ecopetrol se ha desvalorizado 56%. Petrobras, para poder hacer una comparación con compañías de la región, también ha tenido muchos altibajos, pero su depreciación ha sido del 25%. Y YPF, que es la compañía petrolera estatal de Argentina, ha tenido un increíble comportamiento de crecimiento en 685%. Y eso que todas estas empresas, al final de cuentas, enfrentan los mismos retos y los mismos desafíos que enfrenta Ecopetrol, como por ejemplo la caída del precio del petróleo, que claramente ha bajado más de 47%, pero mire que, por ejemplo, empresas como YPF, a pesar de esa misma circunstancia, ha crecido increíblemente.